Su nombre es Dennis Nielsen y es conocido como el asesino amable en el mundo, en referencia a su método ceremonial de asesinar que él mismo consideraba bastante humanitario. Pero ¿quién es Dennis Nielsen? Este personaje es un necrófilo británico, el cual asesinó, mutiló y quemó a 15 hombres jóvenes entre los años 1978 y 1983 en Londres, Inglaterra. Su historia es una de las más simples que conozco. Casi todos, pero no decir todos, tienen una infancia complicada cuando deciden realizar algún acto de esta magnitud. Pero este no fue el caso de Nielsen. Su imaginación empezó a volar por dos razones. Una de ellas fue la muerte de su abuelo y la otra fue un evento desafortunado en la playa donde se estaba ahogando. Estos eventos fueron los detonantes de su deseo por los cadáveres, ya que asoció la muerte con el amor. Desde muy pequeño tenía bien definida su orientación sexual. Al pasar el tiempo, este se alistó en la Armada Británica y con la libertad que tenía en su habitación, se colocaba desnudo al frente de un espejo y se quedaba quieto por horas, simulando que era un cadáver. En 1972 se retira de la Armada y empieza a trabajar en una agencia de empleo, donde duró hasta su arresto. La historia comienza en 1978 con su primera víctima, un chico joven el cual conoció tratando de comprar alcohol, y al ser menor de edad no pudo. Nielsen se percata de esto y lo invita a su casa a beber y escuchar música. Este acepta con gusto y una vez en casa bebieron, bailaron, escucharon música y mantuvieron relaciones. Después de esto, el joven se queda dormido en su sillón y Nielsen se mantuvo a su lado viéndolo mientras dormía. Cuando estaba amaneciendo y vio que su acompañante estaba por despertarse para irse, lo estranguló con una corbata y posterior a eso lo ahogó en una tina. Todo para que éste no lo fuera a abandonar. Luego mantuvo relaciones con el cadáver. Cuando ya había saciado su apetito, procedió a realizar su ritual, el cual consistía en bañar y vestir a sus víctimas y dejarlas encima de la cama o sentados en un sillón. Incluso hablaba con ellos como si estuvieran vivos. Solo los ocultaba debajo de unas tablas sueltas dentro de la casa cuando recibía visitas. Unos meses después, cuando ya los gusanos y el olor empezaba a mermar el ambiente, reunían las partes y las quemaban en el patio acompañado de llantas para aliviar un poco el olor. Vale destacar que esto pasó en su primera vivienda. Después de 2 años se tuvo que mudar y los asesinatos pararon un poco, porque no tenía mucho espacio, pero no tardó mucho en cometer los mismos actos. Y al igual que en su vieja residencia, el olor y los gusanos empezaron a mermar el ambiente, lo que lo llevó a pensar cómo deshacerse de los cuerpos. Así empezó a cocinar las partes para que se les despegara la piel de los huesos y poder botar la misma por el inodoro. Este vivía actualmente en una casa con 3 divisiones. Donde él estaba era el ático, un espacio más pequeño que el anterior. Durante varios meses lanzó parte de los cuerpos por el inodoro, hasta que el vecino de la parte de abajo de la casa se empezó a quejar porque estaban tapadas las cañerías y llamó a un plomero. Este no se imaginó nunca lo que encontraría ese día. Al llegar a casa, este revisó el inodoro y el olor que de allí emanaba era algo que no había olido nunca. Al ver que no podía destapar desde la parte interna de la casa, decidió bajar a revisar en el desagüe y quedó sorprendido con lo que allí vio. Una piel como pegada al hueso que parecía una mano humana era la causante del olor. De inmediato se comunicó con la policía, los cuales tampoco pensaron en encontrar nunca lo que vieron. Empezaron a investigar y se dieron cuenta que las cañerías estaban tapadas desde el ático y consultaron quién vivía allí, a lo que les dijeron que era un inquilino que trabajaba en una agencia de empleos y que no tardaba mucho en llegar. Los policías decidieron esperar y cuando este llegó, le indicaron que tenían que revisar su desagüe, a lo que este en modo sarcástico respondió, no sabía que a los policías les interesaran los desagües. Resultó que este individuo delgado y con anteojos era un asesino en serie, el cual habló muy libremente de cada uno de sus crímenes, desde el último hasta el primero. Cada uno de ellos seguía el mismo patrón, el cual era invitar a su casa a jóvenes sin hogar o con problemas de drogas, brindándoles una comida caliente y bebida. Una vez estos caían desmayados por el alcohol, procedía a acabar con sus vidas, estrangulándolos. Si bien se conocen algunos sobrevivientes, estos nunca salieron a alzar su voz, por miedo a la sociedad. Nielsen tuvo una historia de asesinatos por 5 años, sin levantar alguna sospecha. Fue arrestado ese mismo día. Finalmente, el 4 de noviembre de 1983, Nielsen fue juzgado por 6 asesinatos y otros 2 intentos de homicidio, y fue sentenciado a cadena perpetua, con un mínimo de 25 años de encarcelamiento. Aunque años después se le imputó y posteriormente demostró una muerte adicional, la de su primera víctima, un muchacho de tan solo 14 años. Por ello, Nielsen volvió a ser condenado sin optar a libertad condicional,
Murió en el 2018 en su celda a la edad de 72 años por causas desconocidas. Sin más que agregar, me despido, no sin antes recordarte darle al botón de me gusta, suscribirte y activar la campanita para que te llegue una notificación cuando monte un video nuevo. Chao, chao. Lo recuerdo como si una película se reprodujera en mi mente.